Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este vídeo. Bienvenidos a PRT Español, donde hacemos que leemos la palabra de Dios en todos los vídeos, ¿verdad? Súper simple, pero increíblemente poderoso. Que nosotros, ¿qué hace? Alimentamos a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser, con las palabras verdaderas que están aquí en esta Biblia, que nos hace recordar que no estamos solos, que tenemos un Padre que es fiel desde el comienzo hasta el fin, siempre, ¿verdad? Estoy tan contenta que viniste aquí. Mi nombre es Karin. Vamos a continuar leyendo entonces el libro de Esdras que estamos leyendo. ¿Y de qué es el libro de Esdras? Como dije, es una manera de que Esdras documentó porque todo el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Entonces él documentó para el pueblo de Israel cómo regresaron a Jerusalén y cómo reconstruyeron el templo de Jerusalén de nuevo. Entonces los primeros 6 capítulos es acerca de la reconstrucción del templo y los otros ya habla de cómo Esdras se consagró, etcétera, etcétera. Hoy vamos a leer el capítulo 4, 5 y 6. El video pasado, si no viste, vete a ver, porque hablamos ahí de cómo vinieron de Babilonia a Jerusalén de nuevo, quiénes vinieron, todos contados por familia, documentado todo para que ellos sepan de que ellos tienen el linaje de los israelitas escogidos por Dios. Y después comenzaron entonces los arreglos para reconstruir el templo. Y ahora vamos a continuar con el capítulo 4, 5 y 6, ¿ok? Vamos a orar. Querido Dios, te amamos tanto. Gracias por esta palabra que tenemos aquí que podemos leer. Gracias por cada persona que está aquí escuchando esto, que sacó un tiempo de su vida, de su día a día, y lo está poniendo para enfocarse en ti y en tu palabra. Bendice a todas las personas que están escuchando esto por causa de eso, querido Dios. Te amamos con todo corazón. Lo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Continuamos leyendo entonces, comenzando con el capítulo 4. Los samaritanos se oponen. Mira que ya pusieron los cimientos del templo. Así dejamos en el video pasado. Y la gente estaba tan contenta que pusieron solamente los cimientos del templo y fue una fiesta que era la alabanza era tan enorme que algunos estaban alabando, pero los ancianos estaban llorando porque ellos se recordaban cómo el templo era antes. Así dejamos, ¿ok? Ahora, capítulo 4. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los repatriados del cautiverio edificaban el templo del Señor, Dios de Israel, vieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: vamos a ayudarles, porque igual que vosotros buscamos a vuestro Dios y a él sacrificamos desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Versículo 3. Zorobabel, Josué y los demás jefes de la casa paternas de Israel respondieron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó Ciro, rey de Persia. Entonces, ¿qué dijeron? No, gracias, no queremos tu ayuda. Nosotros vamos a hacerlo solo. Versículo 4. Pero el pueblo de la región se dedicó a desanimar a los de Judá y los atemorizaban para que no edificaran. Además, sobornaron contra ellos consejeros para frustrar su propósito todo el tiempo de Ciro y hasta el reinado de Darío, ambos reyes de Persia. Carta de los enemigos, versículo 6. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los de Judá y de Jerusalén. En días de Artajerjes, Bislam, Mitrídates,
Tabel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia. La carta estaba en caracteres arameos y en lengua aramea. Versículo 8. Reum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron esa carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Sigue la carta que enviaron Reum, canciller, Simsai, secretario, y sus demás compañeros, los jueces, gobernadores y oficiales, los de Persia, Babilonia y Susa, esto es, los elamitas. Versículos 10. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asurbanipal transportó y hizo habitar en las ciudades de Samaria y en las demás provincias del otro lado del río. Este es el texto de la carta. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río de saludan. Versículo 12. Sea notorio al rey que los judíos que partieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Ya han levantado las murallas y reparado los cimientos. Ahora, sea notorio al rey que si esa ciudad se reedifica y se levantan las murallas, no pagarán más el tributo, los impuestos y la renta, y esto perjudicará al erario de los reyes. Ya que somos mantenidos del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Por eso avisamos al rey, para que se busque en los anales de tus padres y hallarás en estos registros que esta ciudad es rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y ha sido lugar de rebelión desde tiempo antiguo. Por eso esa ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esa ciudad se reedifica y se levantan sus murallas, la región del otro lado del río no será tuya. Mira lo que están haciendo. Ya estaban atemorizando a la gente de Israel. Como no podían hacerles parar de edificar, mandaron entonces ahora una carta al rey Artajerjes, haciéndole atemorizarle a él. Decir, mira, si ellos continúan haciendo eso, esta área entera no va a ser tuya más. Versículo 17. Se ordena para la construcción. El rey respondió a Reum, canciller, a Simsai, secretario, a sus compañeros que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud. La carta que nos enviasteis fue leída claramente ante mí. Y por mi orden buscaron y hallaron que esa ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes, se rebela y se forman en ella sediciones. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron todo lo que está del otro lado del río y que recibían tributo, impuestos y rentas. Ahora pues ordenad que esos hombres cesen para que esa ciudad no se reedifique hasta que yo ordene otra cosa. Versículo 22. Guardaos de ser negligentes en esto, para que el daño no aumente en perjuicio de los reyes. En cuanto a la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída ante Reum, Simsai, el secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y le hicieron cesar con poder y fuerza. Entonces la obra de la casa de Dios en Jerusalén cesó hasta el 2º año del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora, uno no sabe cuántos años eso era, pero pararon de edificar por años, hasta que Darío se fue rey. Capítulo 5. Reanudan la construcción. Los profetas Ageo, Zacarías, hijo de Ido, profetizaron en el nombre de Dios de Israel a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y empezaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos y les ayudaban. Versículo 3. En ese tiempo vino a ellos Tatnai,
capitán del otro lado del río, Setar, Boznai y sus compañeros, y le dijeron: ¿quién les autorizó a edificar esa casa y levantar esta muralla? También pidieron el nombre de los varones que construían el edificio. Pero los ojos de Dios fueron sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el caso fue llevado a Darío y viniese su respuesta por carta. Copia de la carta de Tatnai, capitán del otro lado del río, Setar, Boznai y sus compañeros, los gobernadores del otro lado del río, enviaron al rey Darío. La carta decía: al rey Darío, completa paz. Como ellos siempre lo saludaban, ¿no? Versículo 8. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, que están edificando con grandes piedras y cubriendo las paredes con madera. La obra se realiza aprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos: ¿quién les autorizó a edificar esta casa y restaurar esas murallas? También les preguntamos sus nombres para hacerte saber quiénes están de jefes. Y respondieron: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que hace muchos años fue edificada por el gran rey de Israel. Pero después que nuestros padres enojaron a Dios del cielo, Él nos entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, que destruyó esta casa y llevó al pueblo cautivo en Babilonia. Sin embargo, el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro ordenó que esta casa de Dios fuese reedificada. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén y había puesto en el templo de Babilonia, el rey Ciro sacó del templo de Babilonia y los entregó a Sesbazar, a quien nombró gobernador. Versículo 15. Y le dijo: toma estos utensilios, llévalos al templo de Jerusalén y reedifica la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso sus cimientos en la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Desde entonces se edifica y aún no está terminada. Eso es toda la parte de la carta que él está contando que los de Israel le habían dicho a él, ¿no? Versículo 17. Ahora, si al rey le parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es exacto que el rey Ciro ordenó reedificar esa casa de Dios en Jerusalén, y envíanos a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces ellos se fueron al rey a decir: mira, ellos dicen que el rey Ciro les dijo que continúen. Por favor, busque ahí en tus documentos para ver si es verdad. Capítulo 6. Darío autoriza la reconstrucción. Entonces el rey Darío ordenó buscar en los archivos de los tesoros de Babilonia y hallaron a Acmeta, fortaleza situada en la provincia de Media, un libro que decía: memoria, en el primer año del rey Ciro, el rey Ciro ordenó que la casa de Dios de Jerusalén fue reedificada para ofrecer sacrificios, que sus cimientos sean firmes y sus alturas sean de 60 codos, 27 metros, y de 60 codos su anchura, con 3 hileras de grandes piedras y una hilera de madera nueva, y que el gasto sea pagado por la casa del rey. Ellos encontraron el documento que decía eso. Versículo 5. Y también que los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén y traído a Babilonia sean devueltos al templo de Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora, pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Boznai y sus compañeros gobernadores del otro lado del río, retiraos de aquí. Dejad que sigan la obra de la casa de este Dios. Dejad que el gobernador y sus ancianos reedifiquen la casa de Dios en su lugar. Versículo 8. Además, yo decreto lo que habéis
de hacer con los ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios. De la hacienda del rey, esto es, del tributo del otro lado del río, pagad puntualmente los gastos de estos hombres, para que no cesen. Dadles lo que necesiten, becerros, carneros, corderos para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén. Déseles sin falta cada día. Entonces, ellos vinieron a quejarse diciendo, mira, dicen que están haciendo porque Ciro, no sé qué, les dijo que podían hacer. ¿Puedes chequear? Y él chequeó y dijo, sí, es verdad. Déjale, no les disturbes y apóyale. Dale y págales sin falta todos los días. Cualquier cosa que necesitan, dale a ellos. Versículo 10. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. También ordeno que quien no cumpla ese decreto se le arranque de su casa una viga y se lo cuelguen en ella y su casa sea reducido a escombros. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que se oponga para cambiar o destruir esta casa de Dios que está en Jerusalén. Yo, Darío, di el decreto. Cúmplase prestamente. ¿Puedes imaginar lo que se sentían cuando estaban escuchando eso? Porque no solamente le está diciendo, déjale que termine, pero está diciendo, tú les apoyes, tú les vas a dar todos los tributos que me ibas a dar a mí, dale a ellos. Y si alguien no hace lo que yo digo, van a ser destruidos. Versículo 13. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros hicieron diligentemente según la orden del rey Darío. Y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaron conforme a la profecía de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron y acabaron por orden del Dios de Israel y por el mandato de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Versículo 15. La dedicación del templo. Y la casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar, que sería nuestro marzo. Era el 6º año del reinado del rey Darío. Y los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás repatriados dedicaron esta casa de Dios con gozo. Ofrecieron en la dedicación de la casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por el pecado de todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Versículo 18. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Versículo 19. Celebración de la Pascua. Y los repatriados celebraron la Pascua el 14 del primer mes, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado y todos estaban limpios. Sacrificaron la Pascua para todos los repatriados por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismo. Así la comieron los israelitas que habían vuelto del cautiverio y todos los que se habían apartado de la impureza de la gente del país para buscar al Señor, Dios de Israel. Celebraron con regocijo la fiesta del pan sin levadura durante 7 días, por cuanto el Señor los había alegrado y había dispuesto en favor de ellos el corazón del rey de Asiria, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. ¿Cómo Dios puede hacer lo que quiere? Porque él dice, ellos están queriendo atemorizarte, no te preocupes. Yo voy a decir que ellos mismos que estaban contra ti van a ser los que van a tener que bendecirte a ti, para que tú termines lo que yo dije que tenía que ser hecho. Así es Dios. Ahora vamos a leer Salmos 113.
Dios exalta a los fieles. Alabad al Señor, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor alabado ahora y siempre. Desde donde nace el sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos su gloria. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que habita en las alturas? Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del polvo, para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar a la estéril en familia y le da el gozo de ser madre. Alabad al Señor. Que es una manera de decir, nada es imposible para Dios, ¿verdad? Alabad al Señor. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por esta linda lectura aquí. Gracias porque para ti nada es imposible. Te alabamos con todo corazón, con toda mente, con toda alma, con todo ser. Ayúdanos a siempre recordar tu fidelidad que nunca cambia. Ayer, hoy y mañana nunca cambiará. Con tu amor invariable que siempre está con nosotros y listo para bendecirnos, para ayudarnos, para transformarnos, para que nosotros continuemos viviendo una vida de la manera que tú quieres que nosotros vivamos. Te amamos con todo corazón, querido Dios. Yo te pido una bendición especial para cada persona que está aquí. Tú sabes sus angustias, sus preocupaciones, esas ansiedades, todo lo que ellos están liderando. Si tienen problemas que parecen que son más de lo que pueden hacer. Tú puedes ayúdales, querido Dios, mientras que ellos claman a ti. Tú ayúdales y dales lo que necesitan para poder continuar y pasar en esta época también. Y alabar tu nombre durante esta época, porque tú eres fiel. Te amamos con todo corazón. Lo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, otra linda historia, otro lindo cuento que leemos. Espero que esto te dé un poco de ánimo. Yo sé que a mí me da mucho ánimo solamente leer el libro y ver las historias que nosotros tenemos para recordarnos que nosotros tenemos un Padre que nos ama de un amor que no hay comparación, ¿verdad? Mira, nos vemos en el próximo video. Continuaremos con Esdras. Y creo que Esdras es un capítulo bien chiquito, ¿eh? Entonces vamos a terminar rápido Esdras. Y después de Esdras viene Nehemías. Y continuamos con la Biblia. Mira, que Dios te bendiga. Te veo en el próximo video.